con la intención de que pueda servir de base para iniciar un futuro diálogo. También en algún momento llegaré a algunas conclusiones, pero las conclusiones son enteramente personales, no espero que las aceptéis porque las diga yo, sino que vosotros las examinéis y, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, pues las examinéis y retengáis aquello que consideréis bueno. Empecemos. ¿Qué significa ser vegano? Pues ser vegano es abstenerse de comer y usar cualquier producto de origen animal. ¿Y qué es lo que llevaría a una persona a tomar una decisión que en apariencia resulta tan drástica? Bueno, pues hay 4 motivos. El primer motivo es que es mejor para la salud. Una alimentación 100% vegetal reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cánceres como el de próstata y el de mama. En segundo lugar, es porque es mejor para los animales. Y ya no solamente me refiero a los animales de los que los alimentamos, sino que hacia el año 2000 la biomasa, es decir, la cantidad de materia viva en un ecosistema dado de los animales domésticos, incluidos los dedicados a la alimentación, era 24 veces mayor que la de los mamíferos salvajes terrestres. Esto quiere decir que los seres humanos estamos monopolizando la capacidad productiva de la Tierra, de una manera que deja muy poco espacio para los animales salvajes y es una de las causas que está conduciendo a la extinción masiva de muchas especies. En tercer lugar, es porque es mejor para el medio ambiente. La agricultura animal tiene un mayor efecto invernadero sobre la atmósfera que el uso de combustibles fósiles. Además, es responsable del consumo de agua, la contaminación, deforestación, destrucción de la selva tropical, erosión del suelo, pérdida de hábitat, extinción de especies y las zonas muertas de los océanos. Y en cuarto lugar, y lo digo en cuarto lugar no porque sea el menos importante, es porque es mejor para todos los seres humanos. Mirad, hacia el año 2050 los científicos auguran que al nivel de crecimiento de la población que llevamos en los últimos años no va a haber suficiente tierra para cultivar para todos los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que más de la mitad del suelo cultivable y del agua que estamos utilizando para cultivar la estamos dedicando a alimentar a los animales. ¿Pero qué pasa? Que para producir de medio a 1 kilo de carne, dependiendo del tipo de ganado al que nos estamos refiriendo, se necesitan de 2 a 5 kilos y medio de ese grano de la tierra. Si esa tierra y ese agua que estamos utilizando para alimentar a los animales la utilizáramos directamente para alimentar al ser humano, terminaríamos en el hambre en la tierra, porque es cierto que la tierra tiene capacidad para producir alimentos para todos. Evidentemente, no todos los veganos lo son por todos estos argumentos. Algunos lo son solamente por uno de estos motivos, algunos por una combinación, algunos de todos. Y el veganismo, como todas las cosas, es algo que también tiene sus detractores. Están aquellos que piensan que el veganismo no es más que una moda pasajera, que pronto pasará porque al fin y al cabo pues hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Después de siglos, de miles de años de historia y no nos ha pasado nada, comiendo de todo seguimos vivos. Otros pensarán que los motivos que yo acabo de dar no son verdaderos, que no es mejor para la salud, que el hambre en la tierra no depende de una alimentación vegetal, sino del mal reparto de la comida, que los problemas del medio ambiente no son tan graves como nos están diciendo o incluso son inexistentes. Y lo cierto es que por cada informe que un vegano pueda producir para apoyar sus afirmaciones, un no vegano producirá otro informe diciendo totalmente lo contrario. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos la preparación, no tenemos los medios, ni siquiera el tiempo para podernos a estudiar todos esos estudios y saber cuál de ellos realmente es el que es más válido y más real. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente pues nos guiamos por nuestros gustos según las circunstancias en las que estamos viviendo o nos fiamos de lo que nos dicen otras personas en las que confiamos. A lo mejor confiáis en mí y decís, bueno, pues voy a probar a ver lo que dice Yolanda, pero lo hacéis simplemente porque estáis confiando en una persona, en el predicador de vuestra iglesia, en un amigo, en un hermano, en fin, en algo. Pero como explicó Pablo el primer día, Internet funciona a base de algoritmos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me meto en Internet y leo un artículo a favor del veganismo, a partir de ese momento los artículos que yo voy a leer van a ser todos a favor del veganismo. ¿Qué quiere eso decir? Que cuanto más leo,
más me aseguro de mi propia postura y más me convenzo de lo que yo creo, ¿de acuerdo? Porque siempre voy a estar leyendo el mismo tipo de información. Si soy capaz de salirme de esa rueda y buscar información por otro lado que contradiga para poder analizarlo, muchas veces lo que hago es caer en confusión porque no sé cuál de todos esos estudios me está diciendo la verdad. Entonces, la mayoría lo que hacemos es elegir, bueno, pues voy a seguir como hasta ahora y no voy a pensar más en el tema. Pero hay momentos en la vida en que eso nos afecta, de alguna forma, los problemas que decidimos ignorar o no pensar en ellos, nos afectan de una forma personal y nos obligan a tener que tomar algún tipo de respuesta o de decisión. En mi caso, por ejemplo, hace más de 8 años, pues sufrí una enfermedad y como consecuencia tenía que pasar por quirófano y seguir medicándome más de lo que ya estaba. Mi hija, que es más inteligente que yo y que ya era vegana en ese momento, me animó a que probara la alimentación vegana durante unos meses antes de tomar la decisión que los médicos me habían aconsejado. Así lo hice. Y al cabo de unos meses los médicos me dieron el alta. No necesité pasar por quirófano, no necesité medicarme y desde entonces he sido vegana. Es decir, yo empecé dentro del veganismo por cuestiones de salud. Pero es cierto que a partir de ese momento me puse a investigar más el veganismo y hoy en día yo diría que soy vegana más por motivos éticos que por motivos de salud. Lo único que siento de todo este recorrido es no haber sido capaz de ver el problema cuando estaba afectando a otros que no fuera a mí misma. Es decir, no supe ver la relación entre el tipo de alimentación que estaba llevando con el medio ambiente, con las especies animales y con el resto de los seres humanos en la Tierra. Y solo cuando me afectó a mí fui capaz de tomar una decisión. En mi defensa, he de decir que el veganismo no es una cosa de la que en los años de mi vida, sobre todo en mi juventud o en mi época adulta incluso, se hablaba mucho, no se hablaba mucho del tema, no se tenían los conocimientos que habían hoy y tampoco existían los problemas en el planeta que tenemos hoy. Y también es cierto que no todo el que se encuentra en la misma tesitura que yo toma la misma decisión que yo. Es decir, muchas personas, incluso en mi propia situación, cuando les afecte personalmente, elegirán seguir comiendo lo que comían hasta ese momento. Hasta aquí el veganismo. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora os dijera que soy vegana porque soy cristiana? Pues probablemente que las reacciones no tardarían en llegar. Y lo primero que me diríais es que no está en la Biblia. Y lleváis toda la razón del mundo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que tenemos que ser veganos. En la Biblia no se habla de veganismo. Es más, vemos constantemente a los creyentes en la Biblia comiendo todo tipo de comida. El propio Jesús participó del Cordero Pascual, ¿verdad? Y comió peces, igual que los apóstoles. A pesar de todo ello, sí hay argumentos en la Biblia para ser veganos. Mirad, si hacemos una lectura literal del Génesis, cuando Dios crea al ser humano y a los animales, tenéis que volver a releeros el capítulo 1 de Génesis, les dice a ambos que se alimenten solamente con productos del campo y de los árboles. Es decir, Dios crea al ser humano, el cuerpo humano, con la capacidad de ser vegano. Y esto no termina como muchas veces pensamos cuando son expulsados del Edén, sino que cuando vais al relato de Noé, hasta que Noé y los animales, Noé y su familia y los animales no salen del arca, no les da Dios permiso para que se alimenten de carne, aunque sea siempre sin sangre. Aquellos que estéis interesados en hacer ese estudio y esa comparación, que me resultó muy interesante, podéis comparar Génesis 1, 29 y 30 con Génesis 9, del 1 al 8. Es decir, desde el principio nuestro cuerpo está preparado para ser vegano. Además, cuando leemos el relato de la creación, Dios creó al ser humano para ejercer mayordomía. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que proteger y cuidar del resto de la creación. Incluidos, somos responsables de lo que ocurra con los animales y con lo que ocurre en el medio ambiente. También vimos el primer día, y hemos estado viendo estos días, que tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. Y cuidar nuestro propio cuerpo también es darle la mejor alimentación que podamos. Y Jesús nos manda también que amemos ¿a quién? A nuestro prójimo. Un amor que sabemos que no es sentimiento, sino que es una acción. Es decir, en el momento en que yo elijo abstenerme de comer ciertos productos para que otros que no tienen nada que comer puedan alimentarse, yo lo estoy haciendo por amor hacia ellos. Es decir,
Aunque en la Biblia no existe ningún versículo concreto que hable de veganismo, aunque en la Biblia no se hable de veganismo, aunque en la Biblia se hable a veces de todo lo contrario, sí que si yo hago una lectura global de la Biblia, encuentro argumentos que apoyan mi lectura de la Biblia para poder ser vegana. En este momento, pues habrá quienes digan que lo que estoy haciendo es manipular la Biblia para hacerla decir lo que yo quiero decir porque es lo que me interesa. A pesar de que los argumentos que yo acabo de presentar no me los he inventado ni los he sacado de ningún libro, sino que se encuentran, como todos bien sabéis, en la propia Biblia. Otros rechazarán los argumentos que yo he dado y lo harán sin analizarlos, simplemente basándose porque están convencidos de que no se puede añadir nada nuevo de lo que ya conocemos y el veganismo es algo que nunca se ha enseñado en nuestras iglesias. Y por lo tanto, si se introduce algo nuevo, pues entonces este ya se está yendo y ya es un hereje o un anatema. Otros estudiarán los argumentos que yo acabo de dar y por diferentes motivos, bien porque nos enseñan en su iglesia, bien porque han leído un libro, bien porque prefieren seguir comiendo jamón, pues decidirán, bueno, Yolanda ha dicho esto del veganismo, pero yo pues mejor no pienso mucho en el tema y no tomo ninguna decisión y ahí lo dejo, sigo como hasta ahora y ya está. Otros, cuando el tema les afecte de forma personal, cambiarán su forma de pensar. Pero otros, incluso aunque el tema les afecte de forma de pensar, no lo harán. ¿Y sabéis por qué? Porque piensan que no es lícito cambiar su comprensión de la Biblia cuando el problema les afecta de una forma personal. Lo entienden como que es una cosa egoísta. Estoy interpretando la Biblia ahora de forma diferente solamente porque me afecta a mí. No, me debo de seguir manteniendo fiel a lo que siempre se ha creído. Sin comprender que muchas veces Dios utiliza precisamente nuestras circunstancias personales para ayudarnos a cambiar y acercarnos más a Él. Y tanto los que cambien por motivos de problemas personales como aquellos que quieren encontrar respuestas a los problemas de actualidad desde la Biblia, porque seguimos considerando que la Biblia es importante y tiene respuestas para los problemas en la actualidad, lo haremos y cambiarán la forma de pensar y lo haremos, y esto es muy importante que todos lo entendamos. Tanto los que se mantengan en un tipo de alimentación como los que cambiemos, lo haremos leyendo la misma Biblia. No es que estemos leyendo Biblias diferentes, ¿de acuerdo? Todos estamos leyendo la misma Biblia. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es eso posible? Y la respuesta ya la sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interpretamos la Biblia de forma diferente. Y yo sé que al tema de la interpretación le tenemos mucho miedo, pero mirad, para que podamos entender cuál es la situación actual del campo evangélico en general y en concreto de las iglesias de Cristo, me vais a permitir que voy a hacer un breve, muy somero, muy por encima resumen de la historia de la interpretación bíblica, empezando desde el judaísmo, para que entendamos en qué situación nos encontramos. Voy a seguir utilizando 7 etapas que utiliza un erudito y un teólogo profesor en la Universidad de Pensilvania, Peter Enns, del que se ha hablado en otras ocasiones. Empecemos por el judaísmo, en la época del Segundo Templo, es decir, cuando los judíos vuelven de Babilonia. Cuando los judíos vuelven de Babilonia, las condiciones en las que vuelven son totalmente diferentes a las de antes y, por lo tanto, los textos antiguos que tenían ya no responden a la problemática con la que se tienen que enfrentar en ese momento. ¿Qué ocurre? Empiezan a interpretar sus textos antiguos. Y para hacerlo, dentro de su modelo de interpretación, toman en cuenta 4 puntos. El primero es que la Biblia es importante, es decir, la Escritura es importante. Segundo, la Biblia, la Escritura, vamos a hablar de la Biblia, es críptica. Tercero, la Biblia es coherente. Y por último, la Biblia está inspirada por Dios. Para el tema que nos ocupa en esta mañana me voy a centrar solamente en los 2 primeros. La Biblia es importante, es decir, a pesar de que la Biblia fuera escrita hace 500, 1000, 2000, 3000 años, cuando fuera escrita, a pesar de que fue escrita en un contexto totalmente diferente al nuestro, en unas circunstancias totalmente diferentes, sigue siendo importante y sigue teniendo respuesta para los problemas que tenemos nosotros en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que para que eso sea posible, para que podamos encontrar esa respuesta a esos problemas, tenemos que aceptar que la Biblia es críptica.
Y eso quiere decir que cuando leemos la Biblia no nos podemos limitar a una lectura superficial o literal del texto. Si hacemos eso, conoceremos historia, lo que pasó, pero no encontraremos cómo aplicar eso a nuestros días. Por ejemplo, leemos la historia de Abraham. Bien, ya sabemos qué le pasó a Abraham, pero si queremos saber qué nos está diciendo Dios a través de toda esa historia, tenemos que profundizar, tenemos que indagar, tenemos que dejar la superficie y la literalidad y ahondar y globalizar para encontrar. Aquellos que estéis interesados podéis comparar Segunda de Crónicas 33, versículos 12 al 13, es una reinterpretación de Segunda de Reyes 21, 1 al 17, Daniel 9, 22, 24 es una reinterpretación de Jeremías 25, 11 y 12. Los escritores del Antiguo Testamento reinterpretaron textos anteriores a los suyos. Lo mismo hacen los escritores del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay unas 350 citas del Antiguo Testamento, es decir, unas 2 citas y media por página, sin contar las alusiones que el Nuevo Testamento hace al Antiguo. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento, a pesar de que es un texto cristiano, fue escrito por cristianos que antes y después, en su mayoría, eran judíos, y su sistema interpretativo era el mismo que el que acabo de explicar. Es decir, ellos citaron los textos del Antiguo Testamento, pero reinterpretándolos para adaptarlos a la situación concreta en la que ellos estaban viviendo, en este caso en Cristo. Por ejemplo, Lucas. En Lucas 24, 44, 47 se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, pero os podéis leer el Antiguo Testamento entero y no vais a encontrar literalmente lo que Lucas está diciendo. Es como el tema del veganismo. No vais a encontrar ningún versículo que diga lo que Lucas dice que ese texto decía, aunque sí en la globalidad de la Escritura. Mateo 2:15 cita a Oseas 11:1 para hablar sobre Jesús. Pero si os vais a leer Oseas se está refiriendo específicamente a Israel. El propio Pablo, en Romanos 11, 26, 27, cita a Isaías 59, 20, para decir que de Sión saldrá el libertador. Pero si leéis el texto en Isaías lo que está diciendo es que el libertador llegará a Sión y no saldrá de él. ¿Qué están haciendo estos autores? Estos autores están leyendo las Escrituras, están leyendo la Biblia, pero la están interpretando para poder adaptarla y dar respuesta a una problemática diferente, que es la que ellos se encuentran ahora en Cristo. A pesar de que, como Lucas, tengan que decir que la Biblia dice algo que no dice exactamente con esas palabras ni de esa manera. No que no lo diga, pero no lo dice con esas palabras ni con esa manera. O, como en el caso de Mateo, aplicar un versículo a una situación totalmente diferente. O, como en el caso de Pablo, que cambia por completo el sentido de un texto para poder adaptarlo y dar respuesta a una situación en la que se encuentra. La Iglesia primitiva es cuando el movimiento de Jesús se hace mayoritariamente gentil. Y en aquel momento hay dos escuelas principales de pensamiento. Una, la escuela de Alejandría, cuyo principal representante es Orígenes, defendía una interpretación alegórica o simbólica de la Escritura. La otra, la escuela de Antioquía de Siria, que su representante es Teodoro de Antioquía, iba más por una lectura literal, es decir, más por la intención del autor y por una exégesis gramatical e histórica. En esos primeros siglos ya la Iglesia se formuló la misma pregunta que nos seguimos formulando en la actualidad. ¿Cómo interpretar la Biblia? Y aunque no hubo una interpretación que predominó, pero siempre había una que seguía más la línea que otra. La Iglesia medieval, por primera vez, introdujo la idea de que la Escritura tiene varios sentidos y que tenemos que trabajar en encontrarlos. El primero sería el sentido literal, histórico, es decir, lo que obtenemos cuando leemos la Biblia directamente, ¿no? Una lectura literal de la Biblia, diríamos hoy. La otra sería el sentido alegórico, relacionado evidentemente con Cristo. Esta enseñanza que se encuentra aquí, ¿cómo la relaciono con la enseñanza que sobre esto o sobre otros temas, pero que se relacionan con esto, me ha dicho Cristo? Puesto que el cristiano, ¿verdad?, como hemos visto y hemos oído en numerosas ocasiones, está asentado en Cristo. Después, el sentido moral. ¿Cómo me enseña este texto que estoy leyendo a vivir a mí mi vida como un cristiano? Y después, el sentido anagógico. Es decir, si yo miro el panorama general, ¿hacia dónde me está conduciendo lo que este texto me está diciendo? Dentro del panorama general de toda la enseñanza bíblica.
Es decir, desde el año 516 a.C. aproximadamente, que es cuando los judíos vuelven del exilio, hasta el siglo XVI, los cristianos interpretaron la Biblia entendiendo que la Biblia tenía más de un sentido válido, y que no podíamos limitarnos a hacer la lectura literal de los textos, porque con una lectura literal no conseguíamos poder dar respuesta a problemas que la sociedad iba presentando y que eran problemáticas nuevas. Y entonces llegó la Reforma. La Reforma confluye en dos circunstancias. Por un lado, surge la ciencia de una forma más fuerte, y la ciencia parte de una idea: solamente una única respuesta posible a todos los problemas. Es verdad que la ciencia añade una coletilla que nosotros ignoramos. La ciencia dice: esta es la respuesta verdadera por ahora. Pero ellos siguen investigando, y si llegan a otra conclusión el día de mañana cambian. ¿Qué pasa? Que en la Reforma esa idea también influyó en los reformadores, y ellos llegaron a la conclusión de que la Biblia también tiene un único sentido, única forma de entenderse, una única interpretación, y que esa interpretación se encuentra cuando nosotros la leemos de forma literal. Lo único que había que saber era griego, hebreo y un poco de historia, y por eso se pusieron en boga esos estudios. Por otro lado, la lucha contra la autoridad de la Iglesia Católica les hizo afirmar que la Biblia era la única norma de fe y conducta, pero hay que entenderlo en el contexto, que estaban intentando desacreditar la autoridad papal. Pero claro, entendieron la Biblia como poseedora de un único significado. El propio Calvino dijo que las alegorías eran satánicas. ¿Por qué? Porque se desviaban del único sentido de la Escritura. ¿Cuál fue el problema? Que no fueron capaces de encontrar ese único sentido de la Escritura. Y por eso el protestantismo se dividió. Y por eso surgieron las denominaciones. Y en la actualidad incluso llegamos más lejos. Estamos convencidos de que la Biblia solamente tiene una única interpretación, pero en el momento en que estamos en una iglesia que no se adecúa a la interpretación que nosotros tenemos, pues entonces nos vamos y allí enfrente hago otra iglesia, porque claro, como la Biblia solo tiene una interpretación y es la que yo tengo, y estos piensan diferente, pues me tengo que ir de aquí. La Edad Moderna, la ciencia se desarrolla. Se desarrolla sobre todo la biología y la arqueología. Empieza la teoría de la evolución, descubrimientos arqueológicos. ¿Qué ocurre? En la Reforma se había dicho: la Biblia tiene solamente un único sentido literal. Y ahora llega la ciencia y dice: vamos a ver, cuando leemos Génesis 1, eso no coincide con lo que estamos descubriendo con la teoría de la evolución o con lo que estamos descubriendo con los argumentos arqueológicos. ¿Cuál es la conclusión? Pues que entonces, si la Biblia dice que nada más que hay este sentido, el sentido literal, y no coincide con la ciencia, pues es que la Biblia no tiene ningún valor y la abandonamos. Y ahí empieza realmente la gran discusión entre fe por un lado y ciencia y razón por otro. Si os fijáis, unas bases que se asentaron ya desde el momento de la Reforma y que rompieron tanto en la Reforma como con el modernismo, con siglos de interpretación cristiana donde se admitía más de un sentido posible a la interpretación bíblica. Y llegamos así al posmodernismo, que es donde nos encontramos ahora, o al menos donde algunos están. El posmodernismo lo que hace es cuestionar la idea del modernismo y de la Reforma de que solamente hay una única interpretación bíblica. Y entiende que la Biblia tiene más de un significado posible y que toda teología tiene un adjetivo. Para el posmodernismo, las diferentes comunidades pueden encontrar distintos sentidos a la Escritura. ¿Por qué? Porque parten de su propia experiencia. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar de la teología negra o teología afroamericana o latinoamericana caribeña. Bueno, el tema central de esta teología es la liberación. Para ellos, el mensaje del Evangelio de Dios revelado a través de Cristo es liberar a su pueblo, pero liberarlo aquí y ahora. Y ellos entienden que todo cristiano que no esté activamente trabajando para quitar todo tipo de esclavitud entre los seres humanos aquí y ahora en la tierra, aunque lleve el nombre de cristiano, no lo es. Hay que entender que esta teología surgió, digamos, como respuesta a la teología tradicional, que es la teología que nosotros tenemos. Una teología que fue escrita por hombres blancos, dominadores,
y en un contexto patriarcal. Y nació dentro del contexto de sus propias experiencias de esclavitud y de racismo, experiencias que, por desgracia, no han terminado en la actualidad. Me he informado mucho sobre el tema y habían imágenes que eran de verdad aterradoras, pero os voy a dar un simple ejemplo. Existe todavía en la actualidad en Ghana un castillo, el castillo de Cape Coast. En este castillo tiene unas mazmorras y en esas mazmorras encerraban a los esclavos, hasta 1000 hombres y 500 mujeres, antes de trasladarlos al Nuevo Mundo. Los dejaban allí durante 3 meses viviendo en condiciones infrahumanas. No tenían espacio para tumbarse, no tenían nada de saneamiento, el suelo estaba cubierto, el poco espacio estaba cubierto de desechos humanos. A las mujeres, los esclavistas las violaban, muchos se enfermaban, muchos morían y allí los dejaban hasta que eran trasladados para seguir con una vida de esclavitud en el Nuevo Mundo. ¿Sabéis qué escuchaban todos los domingos por la mañana esos esclavos que vivían en esas condiciones? Himnos cristianos. ¿Y sabéis por qué? Porque los cristianos de aquel momento, que eran esclavistas, que tenían a aquellos seres humanos encerrados en esas condiciones, en un afán de amor cristiano querían compartir el Evangelio y justo encima de las mazmorras construyeron una iglesia, a fin de que los esclavos pudieran escuchar el mensaje del liberador de Cristo. Hermanos, nosotros en la actualidad podemos estar en contra de la teología negra, pero nosotros no tenemos que responder a la pregunta de cómo se puede ser negro, cómo se puede ser una persona de color y seguir siendo cristiano. Es más, es una pregunta que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza, ni siquiera creemos que es legítima preguntar. Lo mismo se podría decir de la teología de la liberación o de la teología feminista, por citar solamente unas. En el posmodernismo, además, se ha cuestionado casi todas las materias de fe que se han ido introduciendo a lo largo de la historia, buscando responderlas desde la Biblia, pero aplicando los nuevos conocimientos que se tienen en la actualidad y también teniendo en cuenta la forma de pensar que tenemos hoy en día. Por ejemplo, yo creo que hoy en día ningún esclavo, ningún cristiano, creo yo, defendería la esclavitud desde la Biblia. Y, sin embargo, durante siglos los cristianos lo hicieron. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado la Biblia? No, la Biblia sigue diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nuestra forma de entenderla y nuestra forma de interpretarla. Y entendamos que no es solamente una cuestión de sinceridad o de honestidad o de conocimiento bíblico. Yo no dudo de que aquellos esclavistas que cantaban himnos para que los esclavos los oyeran estaban siendo sinceros con ellos mismos y querían ser honestos y pensaban que eso es lo que Dios quería de ellos porque eso es lo que decía la Biblia. Así que la honestidad, la sinceridad, el conocimiento bíblico, aunque son importantes, no lo son todo. Al final estamos hablando de interpretación bíblica. Y he hecho todo este repaso tan rápido para que entendamos dónde nos encontramos en la actualidad. En la actualidad hay hermanos que son herederos de la forma de pensar de la Reforma y del modernismo, que creen que hay una única interpretación bíblica posible. Evidentemente, la que ellos tienen, a pesar de que saben de que hay muchas interpretaciones dadas por personas también muy inteligentes por todo el mundo. Y a pesar de que los predicadores que defienden esta postura de una única interpretación bíblica, cuando se levantan el domingo a predicar, no hacen lo que hacía don Pedro Arayda, ¿verdad? Que fue predicador de mi padre durante un tiempo, que él leía el pasaje de la Biblia, la cerraba y decía, ya está todo dicho. El que crea que la Biblia solamente tiene una interpretación y que es la lectura literal, es lo que debería hacer. Leer el pasaje y decir, ya está todo dicho. Pero si después de leerla me pongo a hablar sobre ella, ya estoy interpretándola. Después están aquellos que ante las confusiones que hay, que unos dicen una cosa, otros dicen que otra, deciden, mira, yo voy a seguir como hasta ahora, yo hago lo que digan en mi iglesia y no me pongo a pensar en el tema. Y hay otros que tienen una forma de pensar tal vez heredera del posmodernismo, que piensan que la Biblia es muy importante, y que tiene respuesta para todos los temas que nos estamos enfrentando en la actualidad. Pero
que no nos podemos limitar a una lectura superficial o literal, sino que tenemos que profundizar. Es decir, son cristianos que están volviendo a la idea anterior a la Reforma de que la Biblia hay que buscar el sentido más profundo, hay que ver la enseñanza general de lo que nos está intentando transmitir Dios a través de su palabra. Aunque eso quiera decir que tengamos que llegar a conclusiones diferentes de las que hemos mantenido hasta ahora. Entendiendo la situación actual, voy a volver al tema del veganismo, cuando yo digo que soy vegana porque soy cristiana, lo que estoy realmente diciendo es que yo tengo una forma determinada de leer, interpretar y aplicar la Biblia a mí misma, ¿verdad? Y aunque durante un tiempo es cierto que yo me mantuve dentro de la idea de lo que he presentado como la reforma y la modernidad, yo también creía cuando era joven, todavía tengo mi Biblia subrayada en ese sentido, de que solamente hay una lectura, la que yo entiendo cuando lo leo directamente y todo el mundo va a ver lo mismo que yo. A pesar de eso, los años de estudio de la Biblia, no de información de fuera, sino de estudios de la Biblia y de un análisis de la problemática del mundo en el que vivimos, me ha llevado, si no a estar totalmente en el posmodernismo, sí a estar acercándome a él. Admito que no todos vosotros tenéis que llegar a las mismas conclusiones que yo. No pretendo que os hagáis todos veganos, aunque sí considero que es un tema que, si no ahora mismo, que ahora mismo yo sé que no preocupa, tal vez en el futuro tengamos que volver a hablar de él. Pero mirad, el título de esta conferencia constaba de una afirmación y una pregunta. La afirmación era que yo soy vegana, y yo os he explicado por qué. Porque yo tengo una forma determinada de leer, interpretar y aplicar la Biblia a mi vida. La pregunta era, ¿y tú? ¿Tú cómo lees, cómo interpretas y cómo aplicas la Biblia a tu vida? Y al hacer esta pregunta, ya no voy a hablar en metáforas, voy a ir directamente al grano y deciros, el veganismo no ha sido más que un ejemplo, como alguno de vosotros ya habréis podido entender, no ha sido más un ejemplo para muchos inocuo, porque es un tema que no es controvertido en nuestras iglesias, pero es un ejemplo de lo que tenemos que estar haciendo con otros muchos temas que sí que nos preocupan y en los que no hay unanimidad en el campo cristiano, como son el tema del divorcio, del aborto, del ministerio de la mujer en la Iglesia, problemas medioambientales, homosexualidad, relación de la fe con la ciencia y la razón, la manera de transmitir las buenas noticias a un mundo que en su mayoría no cree absolutamente en nada, cuáles son las manifestaciones del espíritu, la eutanasia, por mencionar solamente algunos. Temas en los que no hay consenso y en los que hay que preguntarse cómo leo, interpreto y aplico el conocimiento global de la Biblia a lo que me está diciendo en estos temas. Y a partir de aquí, hermanos, a partir de aquí, podemos tomar tres caminos. El primer camino es seguir creyendo que la Biblia solamente tiene una única interpretación, que evidentemente es la que yo tengo. Y que todo el que no piense lo mismo que yo, ya no es de los míos. Esto que lleva a dividir iglesias, a dividir familias, a dividir movimientos, a dividir denominaciones. Creer en una única interpretación verdadera, que es la mía, conduce al camino a la división y a apartarnos de todos aquellos que no piensan como nosotros, porque consideramos que, aunque se llamen a sí mismos cristianos, no lo son. Primer camino, el de la división. El segundo camino es el de la tolerancia. Siguiendo el consejo de Pablo, soportaos unos a otros. Soportaos es lo mismo que toleraos. En algunas versiones de la Biblia os encontraréis toleraos unos a otros. Y la tolerancia es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿verdad? Porque se habla mucho de ella y es algo muy positivo, porque ser tolerante pues es tener respeto hacia las opiniones, las ideas, las actitudes de otras personas, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Y la tolerancia es algo que practicamos mucho en el campo evangélico. Lo practicamos entre las distintas denominaciones, entre las denominaciones y las iglesias independientes, entre las iglesias de un mismo movimiento de denominación, incluso entre los propios cristianos de la propia iglesia. Es decir, somos tolerantes. Pero a pesar de que la tolerancia es positiva, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Somos tolerantes, ¿por qué? Porque evitamos hablar de todos los temas controvertidos para no pelear. Entonces, somos tolerantes. Y porque evitamos cualquier tema que sepamos de antemano en los que no vamos a estar de acuerdo. Y hermanos, la tolerancia
nos reúne, pero no nos une. La tolerancia sigue manteniendo ese muro. Es como los países de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos reunimos juntos para realizar un proyecto común. Pero una vez que terminamos el proyecto común, aquí está mi frontera y dentro de mis fronteras, aquí el que manda soy yo y yo hago lo que quiera y no vengas tú a decirme lo que yo tengo que hacer ni qué creer. Y evidentemente a mí no se me ocurre dar un paso hacia allá porque es que no me vais a dejar entrar. La tolerancia hace lo mismo en el campo cristiano. Soportamos a nuestros hermanos, nos unimos en proyectos comunes, reuniones de cientos de personas cristianos de muchas maneras de pensar, qué maravilla, pero una vez que volvemos a nuestras casas, volvemos a levantar ese muro de separación y decimos, esto es lo que yo creo y lo que tú crees, tú sabrás, ahí te quedas. El tercer camino, el primero es la división, el segundo la tolerancia, el tercero es la unidad. Y para hablarles sobre la unidad voy a leer un texto, el único texto que voy a leer en esta charla, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 18. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No voy a ponerme a analizar este texto. Y soy consciente de que este texto está hablando de judíos y de gentiles, es decir, algo que a nosotros pues, nos resulta como muy lejano y muy extraño. Pero está hablando de dos grupos de cristianos que tenían unas teologías muy diferentes, una forma de entender la interpretación muy distinta. Así que a mí me gustaría que en esta mañana vosotros personalizarais este texto. Y en lugar de pensar que se está refiriendo a los judíos y a los gentiles de aquella época, penséis que se está refiriendo a vosotros con vuestra interpretación y a todos los demás que interpretan la Biblia de forma totalmente diferente a la vuestra, ¿de acuerdo? Es decir, estoy yo con mi interpretación y estáis todos vosotros que yo no sé cómo estáis interpretando la Biblia, pero ahí estáis. Ahora bien, el versículo 13 nos dice cómo se nos reunió a todos y nos dice que se nos reunió cómo hemos llegado a estar reunidos. ¿Por qué? Porque teníamos todos la misma teología, porque teníamos toda la misma interpretación bíblica. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No nosotros. La sangre de Cristo. Es la que nos acercó a todos. Nos acercó a todos unos a otros. La sangre de Cristo. Y ese mismo Cristo, sigue diciendo el texto, es nuestra paz. No es que viniera una vez hace 2000 años, nos trajo la paz y luego se fue y nos dijo, bueno, venga, ahora haced vosotros con la paz lo que vosotros queráis. No, no. Es que si decimos que tenemos a Cristo, tenemos que tener la paz. Una paz que, ¿cómo se consiguió? Derribando la pared intermedia de separación. Es decir, esos muros que nosotros hemos construido para separarnos de todo el que no piensa de forma diferente, Cristo vino con su sangre a tirar esos muros abajo, a quitarnos esos muros, para que no haya ninguna pared que nos separe de todo aquel hermano por el cual Él también derramó su sangre, aunque piense de forma distinta que nosotros. Y lo hizo aboliendo en su carne las enemistades, que provienen, ¿de dónde dice ahí que provienen? De la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí si me vais a permitir que me pare un momento. ¿La ley es mala? No. Aunque no hayamos leído el Antiguo Testamento, tenemos un resumen breve, ¿verdad? En el Nuevo, en varias ocasiones, todos sabemos que el resumen de todo el Antiguo Testamento, de las Escrituras, ¿cuál es? Amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿la finalidad de la ley era mala? No. La finalidad de la ley era buena porque era el amor. ¿Qué ocurrió?
que los seres humanos utilizamos esa ley para juzgar, para condenar y para acusar. En vez de para el amor, la usamos para el odio. En vez de para la unidad, la utilizamos para la separación. Es cierto que hoy en día no nos regimos por la ley, pero sí nos regimos por credos y declaraciones de fe, que en sí mismas son buenas, son positivas, pero que las estamos utilizando de la misma forma en que se utilizó la ley, para seguir apartándonos de todo el que no tenga el mismo credo o la misma declaración de fe que tenemos nosotros. Los credos y declaraciones de fe de las distintas iglesias no han surgido, como podamos pensar, de forma espontánea y por obra del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Son apropiaciones teológicas que los seres humanos han ido haciendo a lo largo de los siglos y que han ido cambiando cuando se han ido intentando enfrentar a problemas que se han ido surgiendo a lo largo de los siglos y intentando acercarse al misterio de Dios, porque, hermanos, Dios es un misterio. Nadie puede decir esto es Dios, nadie, ninguna teología. Estamos intentando acercarnos torpemente con palabras a una comprensión de Él lo más adecuada posible. Por eso, aunque los credos y declaraciones de fe son positivos en el sentido de que, de alguna forma, delimitan, ¿verdad?, las cuestiones de fe de una comunidad, no deben ser aceptados ciegamente, porque han ido cambiando a lo largo de la historia. Deben ser más bien vistos como una invitación al diálogo y a estudiar ciertos temas. ¿Es bueno conservar los credos que vinieron de los que nos precedieron? Sí, ¿por qué? Porque nos muestran cómo los cristianos tuvieron que reelaborar el lenguaje para poder dar respuesta a problemáticas que iban surgiendo a lo largo de los siglos. Si estudiáis cómo iban surgiendo los distintos credos, siempre veis la problemática con la que estaban tratando. Pero al mismo tiempo que hacen esto, nos están invitando a nosotros hoy en día a avanzar de esos credos y a seguir encontrando en la Biblia una forma de interpretarla que pueda dar respuesta a nuestras problemáticas actuales desde una mejor comprensión de Dios. Ahora bien, si convertimos esos credos o declaraciones de fe en sistemas doctrinales cerrados que no se pueden cambiar ni permiten discusión alguna, entonces estamos volviendo a levantar esos muros que Cristo derribó, ¿cómo? Con su sangre. Estamos volviendo a levantar el muro y diciendo, todo el que no tenga este mismo credo que tengo yo, queda del otro lado. El muro que Cristo vino a derrumbar, lo volvemos a levantar. Y el resultado será que no obtendremos la promesa que se nos da en este texto. La promesa que se nos da, ¿cuál es? Que mediante la cruz reconcilió a Dios a ambos en un solo cuerpo. Decimos que somos un cuerpo, pero si permitimos que nuestros credos y nuestras interpretaciones se sigan erigiendo en paredes de separación con nuestros hermanos, esa promesa no la conseguiremos. Y en vez de un cuerpo, seremos miembros desmembrados. Habrá un brazo por allí, un pie por allí y un hígado por allá. Pero no seremos un cuerpo. Y seguiremos sin entender que la entrada al Padre no la tienen nuestras elaboraciones teológicas, no lo tiene nuestro conocimiento profundo de la Biblia, no lo entiende nuestra interpretación, sino que es el propio Cristo, a través de un mismo Espíritu, quien nos conduce al Padre. Jesús es el Señor. Esa tal vez es la declaración de fe más antigua que tenemos. Sé que para muchos es muy simplista, pero yo creo que es más que suficiente. Jesús es el Señor. A partir de ahí podemos hablar, podemos dialogar, podemos estudiar. No solo podemos, debemos, para poder encontrar respuestas adecuadas a los nuevos problemas y retos que se nos presentan en la actualidad. Pero Jesús es el Señor. Y como Señor, Él, y solamente Él, nos acercó a todos y derribó los muros que nos puedan separar, esos muros que nosotros levantamos con nuestras propias interpretaciones y con nuestros propios credos particulares, para que todos
tengamos acceso al mismo Padre. Todos. Ahora bien, la pregunta que os quiero dejar en esta mañana es: ¿aceptaremos la obra salvadora de Cristo? Y cuando me refiero a la obra salvadora de Cristo, no me refiero a que Jesús murió para perdonarme mis pecados, que sí. No me refiero a que Jesús murió para llevarnos al cielo, que también. Sino que Jesús murió para que no hubiera separación entre sus hijos. Eso es lo que nos está diciendo en Efesios. Cristo, a través de su sangre, rompió cualquier barrera que nos separe de cualquier otro hermano por el que Cristo vertió su sangre. ¿Aceptaremos el sacrificio completo de Cristo? ¿O lo rechazaremos y seguiremos con nuestras paredes y nuestros muros bien alzados en nombre de la pureza doctrinal? Yo termino ya. De la misma forma que os dije que yo soy vegana porque tengo una forma de leer, interpretar y aplicar la Biblia a mi vida, así os digo ahora que el camino que yo elijo es el de la unidad. Sé que no es un camino fácil, sé que no todos vais a pensar lo mismo que yo, pero lo que yo tengo claro es que por todos vosotros, por todos nosotros, yo, aunque soy mujer también, Cristo derramó su sangre, para que todos, unidos, sin distinción, podamos llegar al Padre por un mismo espíritu. Y ahora os queda a vosotros iros a vuestras casas y pensar en el tema. Yo os he dejado ya mi postura. Creo que la he manifestado claramente en esta mañana para que no quepa ninguna duda. Va a quedar grabado, podéis verlo cuando queráis verlo de nuevo. La pregunta es: ¿de qué manera vosotros leéis, interpretáis y aplicáis la vida a vuestra vida? Y una vez que ya tenéis eso claro, ¿qué caminos elegís? ¿El camino de la división, el camino de la tolerancia o el camino de la unidad? Que Dios os ayude, nos ayude, a mí también, a todos nosotros, a encontrar siempre las respuestas a todo lo que preguntamos que sean conformes a su voluntad.